El tema de hoy es estamos en guerra por nuestra nación. Vamos a abrir leyendo Isaías 45:11. Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Pregúntame de las cosas por venir, mándame acerca de mis hijos y acerca de la obra de mis manos. Yo hice la tierra y creé sobre ella al hombre. Yo, mis manos, extendieron los cielos y a todo su ejército mandé. Yo lo desperté en justicia y enderezaré todos sus caminos. Él edificará mi ciudad y soltará mis cautivos, no por precio ni por dones, dice Jehová de los ejércitos. Estamos en guerra por nuestra nación. ¿Qué quiere decir esto? Guerra de intercesión, guerra de oración, guerra de vivir en los principios de Dios, en la santidad de Dios, porque Él nos ha prometido las naciones. En el Salmo 2 está hablando de cuando le prometió a Jesús que pidiera las naciones y que Él las daría. Vamos a orar y vamos a entrar en guerra por nuestra nación. Obviamente los tiempos, pues Dios los va dando a veces como ciclos, vuelve y repite algo. Y en este año en que estamos ahora vemos que Dios ha despertado a las naciones de todos los continentes, su iglesia en todos los continentes nos ha despertado a entrar a un nivel de oración de guerra. Hay dos reinos espirituales que existen y que funcionan a la vez. Está el reino de Dios y está el reino de las tinieblas. En Mateo 12:28 habla acerca de la iglesia que representa el reino de Dios sobre la tierra. Y es donde la iglesia extiende a través de las obras de Jesús el reino de Dios. El reino de Dios se basa en la obra de Jesucristo en la cruz y nos ha llamado a nosotros a ser embajadores del cielo, de lo que se hace en el cielo para hacerse sobre la tierra. Que la voluntad de Dios que es hecha en los cielos, esa misma sea hecha en la tierra, como a través de su iglesia, los embajadores de Cristo. Bueno, entonces están en guerra jerarquías, espiritualmente hablando, territorios, huestes, o sea, ejércitos, y me estoy refiriendo todo el tiempo a estas dos dimensiones espirituales, del reino espiritual de Dios y del reino espiritual de las tinieblas. Las jerarquías son principados, son potestades, son gobernadores, son huestes celestiales de maldad, dice Efesios 6, hablando de las tinieblas, que son los principados, son reinos invisibles, pero son reinos, existen. Las potestades son territorios de autoridad que han sido ocupados por estos principados y que hay que arrebatárselos a ellos como guerreros del reino de Dios que somos. Los gobernadores son esos gobernantes a nivel mundial y las huestes son los ejércitos de las huestes celestiales de maldad, dice en Efesios 6, que son espíritus de maldad y demonios sobre la tierra. Pero Dios tiene sus ángeles que también están sobre la tierra y que Él también los envía para ayudar a su ejército, que es la iglesia de Jesucristo. Entonces vamos a estar refiriéndonos a que esta guerra, por la cual estoy diciendo que estamos en guerra por nuestra nación, es una guerra espiritual, pero sí se refleja a nivel natural sobre dimensiones geográficas, sobre territorios. Es muy importante entender esto. Estos ángeles de Dios y estos demonios se operan geográficamente sobre territorios. Y estas huestes o estos ejércitos de demonios o de los ángeles de Dios
son para que la iglesia de Jesucristo, a través de con los ángeles de Dios, por la obra de Jesucristo en la cruz, por la posición y autoridad que nos ha dado, que ahora vamos a hablar, podamos entonces batallar, espiritualmente hablando, para arrebatar lo que es nuestro, la heredad que Dios nos ha dado a nosotros, empezando por nuestra nación, y hoy nos referimos a esto, y que las huestes celestiales de maldad, los principados, los gobernadores, han querido tomar esos territorios geográficos que nos pertenecen a nosotros. La iglesia debe controlar lo que sucede en lo natural a través de nuestras armas espirituales. Por eso Mateo 6 dice, hágase tu voluntad, así como en el cielo, sobre la tierra. La mejor defensa que nosotros podemos tener es atacar primero. Esa es la manera de entrar para poder atacar primero. El enemigo es para atacarlo, es para sacarlo, es para arrebatarlo. Dios ya ganó la pelea, como estábamos diciendo, a través de Jesucristo. Y eso es ya un fundamento espiritual poderosísimo que tenemos nosotros, la Iglesia de Jesucristo, para tomar nuestra posición de fe y de autoridad en esa obra de Jesús. ¿Y cuál es nuestra armadura? Bueno, hay muchas partes de la armadura que se refiere en Efesios 6. Y voy a hablar ahora específicamente sobre la oración. Las armas de nuestra milicia, que habla Efesios 6, 11. Milicia siendo el arte de hacer guerra, eso dice el diccionario. La milicia es el arte de hacer guerra. No es alocadamente disparar por un lado, disparar por otro, a ver a dónde cae la bala. Y en este caso, la palabra que estamos declarando, porque la palabra de Dios es lo que usamos con la oración y la intercesión. La milicia es ese arte de hacer la guerra y de disciplinar a los soldados en ella. Tan importante que nosotros seamos disciplinados y tengamos un orden en lo que hacemos y en lo que obedecemos de lo que Dios nos dice. Él es el que nos convoca, Él es el que nos dirige a través de su Santo Espíritu. Esta milicia es a nivel nacional, es a nivel regional, urbana, universitaria, o sea, en cualquier lugar geográfico donde vemos que hay esa influencia y ese dominio de las huestes celestiales de maldad, ahí estamos nosotros, nuestra milicia espiritual. Espirituales sí somos, por supuesto. Nosotros podemos usar el nombre de Jesús, que es lo que nos enseña en Mateo, que esas son las llaves de nosotros atar lo que debemos atar, que está usurpando un territorio geográfico que nos corresponde, o desatar la bendición y la promesa de Dios sobre ese sector geográfico. La palabra de Dios escrita en la Biblia es la que nosotros usamos para declarar, para hablar. No son mis pensamientos, no son mis buenas intenciones, porque mi palabra no tiene fuerza, no tiene vida. En cambio, la palabra de Dios sí, que es Jesucristo. Es esa palabra la que declaramos porque de ahí viene la vida. Y ahí en la palabra de Dios es donde declaramos las promesas de Dios. La armadura de Dios que les hablaba en Efesios 6 es muy importante. No podemos entrar en todo eso, pero sí les quiero recomendar este libro que fue una recopilación que se hizo en memoria de las enseñanzas de Randy y se llama Armas de la Intercesión Profética, de Randy McMillan. Aquí está todo muy bien explicado, sobre todo esta parte de la armadura de Dios y la importancia de entender por qué en Efesios hablan sobre esta armadura y qué significa cada pieza de esa armadura para nuestra vida espiritual. Efesios 1:20 nos dice que que Jesús está sentado a la diestra en lugares celestiales, a la diestra de Dios. Es allí donde nosotros tenemos esa autoridad, en Cristo.
porque es la misma frase que Pablo usa en Efesios 6:12, cuando él dice que sobre nuestra lucha, que nuestra lucha es contra, y eso significa, contra significa un poder distante, o sea, algo que está allá. Contra eso es que yo tengo autoridad, contra esos principados, contra esas potestades en regiones celestiales. Efesios 6:12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes celestiales de maldad en regiones celestes. Eso es muy importante que podamos entender. Como la lucha no es contra carne, contra hueso ni carne, sino es espiritual, así nuestra milicia tiene que ser espiritual y las armas tienen que ser espirituales, y así nuestra disciplina de vida es en esta parte espiritual. El Espíritu Santo es nuestra guía. La alabanza y la adoración es una de las armas muy importantes. Nuestro testimonio también lo es. Y por supuesto los ángeles del Señor que Él ha prometido mandar para acompañarnos, para ayudarnos. Entonces quiero hacer referencia a esta posición que estaba diciendo ahora. Efesios 2:6 dice que nosotros estamos sentados juntamente con Cristo. Efesios 4:1 nos dice que estamos caminando en lugares celestiales con Cristo. Y Efesios 6 del 10 al 14 dice que estamos parados. Entonces está hablando de tres maneras, posiciones en que nosotros debemos siempre estar: sentados con Cristo, caminando con Él y parados con Él. Sentados, caminando y parados. Batallamos siempre desde esa posición en que estamos. Si yo estoy en una posición, estoy hablando espiritualmente, entonces si yo estoy en una posición espiritualmente derrotado, angustiado, que ya no tengo fe, pues yo no puedo batallar de esa posición. Pero si yo entiendo cuál es mi posición en Cristo y estoy sentado juntamente con Él, que eso está mostrando lo que es autoridad. Si estoy caminando junto con Él, declarando su palabra a todo tiempo, y estoy parado firme en lo que Él me ha dicho, de esas posiciones espirituales, yo sí puedo estar luchando y soy parte de esa milicia disciplinada y lista para batallar. Importante es entender que no estamos tratando de ganar la victoria, porque si estás haciendo eso ya lo perdiste. Tenemos que entender que ya la tenemos porque Cristo ya la ganó. Y al Cristo haberlo ganado y haber hecho esta obra espiritual de victoria por nosotros hace más de 2000 años, ya podemos sobre eso estar preparados y estar siempre entrando en esa posición de batallar espiritualmente. Las disciplinas, bueno, son disciplinas que deben ser ya parte de nuestra vida diaria, que es meditar diariamente la palabra de Dios, es estar quieto, oír y prestar atención para escuchar su voz y para saber qué Él nos está diciendo. Eso nos dice el Salmo 46:10, estén quietos y sepan que yo soy Dios. Porque si yo estoy estando quieto, no porque estoy cansada y ya estoy haciendo tanto ejercicio, no, aquietarme de mis quehaceres diarios, ponerme en un lugar donde no voy a tener distracción ni interrupciones, allí es donde quiere el Señor que estemos quietos para oír su voz, para saber qué está diciendo Dios, cuál es esa dirección, qué me está hablando a mí personalmente de cómo prepararme. Obedecer inmediatamente la dirección que el Espíritu Santo dé, aplicarlo declarándolo con mi boca, con mi lengua, a través de mis labios, hablando y diciendo esa palabra de vida que Dios ha dado, que es siempre su promesa, a las circunstancias en donde me esté mostrando que debo hablar.
Orar en lenguas, en el Espíritu. La palabra de Dios nos dice en Judas 20 que debemos estar siempre trayendo ese poder, ese dunamis, ese poder, y hablando y hablando y hablando, para que nunca se debilite mi espíritu, para que siempre se esté comunicando con el Espíritu de Dios, con el Espíritu del Padre. Y por supuesto, debo estar caminando, demostrando y produciendo el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu se puede dar en la vida de uno por el poder del Espíritu Santo, quien vive en uno. Pero el que produce el fruto soy yo, eres tú. Cada uno de nosotros tenemos que hacer la obra en nuestra vida de buscar, de entender, de permitir que el Espíritu Santo nos pueda redarguir para que ese fruto se dé, se pueda producir y los demás lo puedan ver, de amor, de paciencia. Todos esos frutos de gozo, esa es mi responsabilidad, de poder demostrar ese fruto a través de mi vida. Además de estas disciplinas, hay unas fortalezas que debemos destruir. En 2 Corintios 10, 3, 5, nos dice que tenemos fortalezas en la mente. ¿Cómo puedo tener una? Yo hablo de fortaleza y de inmediato veo los castillos y estos muros grandísimos que construían alrededor de los castillos y de los lugares donde vivían antiguamente. Pero espiritualmente, como estamos hablando en esta dimensión, Corintios dice que esas fortalezas son los pensamientos de mi mente. ¿Por qué son fortalezas? Porque según lo que yo estoy pensando es lo que yo estoy creyendo. Y si yo estoy limitada por esos pensamientos que no son verdad, que son mentiras, que son acusaciones, que no están alineándose con la obra que Cristo ya hizo por mí, de victoria, me va a detener, me van a bloquear. Son bloqueadores, mentalmente son bloqueadores. Por eso dice que están en mi mente, que son argumentos que están refutando la verdad de Dios. Y se levantan, dice, con toda altivez. ¿Contra qué? Contra la obra de Cristo. ¿Y qué tengo que hacer yo con estas fortalezas? Las tengo que destruir. ¿Y cómo? Yo físicamente no las puedo destruir. No puedo entrar con un arma de guerra y destruirlas. Las voy a destruir de dos maneras. Una, dice Corintios, que yo debo llevar todos esos argumentos, esos pensamientos que están en mi mente, que van en contra de la palabra de Dios, las tengo que llevar a que se sujeten a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios me habla de la obra que Cristo ya hizo por mí, y no estoy sujeta a lo que ya fue anteriormente en mi vida. Las cosas viejas han pasado. Desde que yo nací de nuevo en Cristo, todo es hecho nuevo. Entonces, lo segundo es que ¿cómo llevo esos pensamientos cautivos? Hablando palabra de vida cada vez que esos pensamientos y esos argumentos se levanten en mi mente inmediatamente. No es por poder mental, porque la mente no tiene ese poder. Lo que tiene el poder de crear vida y de destruir mentira son las palabras, y es la palabra de Dios. Asimismo fue que Él creó el mundo, y ese mundo aún existe. Y Jesús es la palabra de Dios. Entonces, así es como yo voy a destruir esos argumentos, sujetando mis pensamientos a la verdad de Dios, hablando las promesas y declarando con mi boca las promesas de Dios. Yo mismo, tú mismo, tienes que pelear por ti, por tú mismo, por poseer esa posición que tienes en Cristo a diario, porque siempre están viniendo estos pensamientos, atacando con desánimo, con lo que sea. A diario tenemos que estar conscientes y declarar esas promesas de la palabra de Dios. Así tú entras a la victoria, porque la victoria ya fue obtenida por Cristo, ya hay una posición legal, pero nosotros tenemos que obtenerla a diario con nuestras acciones y hablando palabra de vida para nosotros permanecer en esa posición legal que Cristo obtuvo ya por nosotros.
Así estamos diciendo que nuestras armas no son carnales, sino espirituales en Dios. Así entendemos que toda esta guerra, esta milicia, esto que estamos diciendo, que somos esos guerreros del reino, es espiritual, en la dimensión espiritual. También es necesario entender que Dios nos ha dado, o Cristo a través de la obra de Cristo, nos dio las armas para poder atar y desatar. Hace un momento se los mencioné, atar lo que no es de Dios, la invasión que en lugares espirituales el enemigo, el reino de las tinieblas, quiere destruir del reino de Dios que nos corresponde. Y esto lo vemos en muchos rangos. Ese espíritu maligno podríamos describirlo como si fuera una nube negra, donde hay confusión, donde hay mentira, donde hay engaño, donde nos quiere infundir temor para detenernos a nosotros, para bloquearnos también. Y esto se ve en muchos ámbitos: política, economía, educación, en todo lo que concierne nuestra cultura y nuestra vida como sociedad, en todo lo moral, en lo social, por supuesto en lo espiritual. Aquí es donde tenemos que aprender también a atar lo que no es de Dios, pero desatar las promesas, lo que estamos hablando de declarar lo que Dios ha declarado y las promesas que Él nos ha dado, para destruir este hombre fuerte, destruir estos poderes del reino de las tinieblas sobre nuestras ciudades, sobre nuestros barrios, nuestras familias, la iglesia, los individuos, y todo esto conforma una nación, sobre nuestro gobierno también. Proverbios 18:21 dice: la muerte y la vida están en el poder de la lengua. El que la ama comerá de su fruto. Nosotros amamos la palabra de Dios. Por eso es tan importante no hablar queja, no hablar duda, no hablar ira, no hablar maldición, sino siempre hablar la palabra de Dios, que es promesa y trae vida. Hay varios proverbios y salmos también que hablan sobre nuestra nación o las naciones y son promesas. Por ejemplo, dice en Proverbios 14:34, la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. Si es así, yo hablo justicia, la justicia de Dios sobre esta nación. Isaías dice que Él es el justo juez, entonces así lo declaro. Proverbios 11:10 y versículo 11 dice: en el bien de los justos la ciudad se alegra, por la bendición de los rectos la ciudad será engrandecida, mas por la boca de los impíos será trastornada. Si por la boca de los impíos pueden trastornar una ciudad, por mi boca yo quiero traer orden y bendición a una ciudad, declarando palabra de Dios, de promesas que Él nos ha dado. Salmo 33:12 dice: bienaventurada, y eso quiere decir bendecida, la nación cuyo Dios es Jehová, el pueblo que Él escogió como heredad para sí. Si esa es la promesa, yo quiero declarar que mi ciudad es bendecida. Es bendecida porque Dios la ha bendecido, y este pueblo de mi ciudad escoge a Jehová como su Dios. Y Proverbios 16:12 dice: abominación es a los reyes hacer impiedad, porque con justicia será afirmado el trono. Nuevamente, según la promesa, así yo hago las declaraciones de la palabra de Dios. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como iglesia? Bueno, quiero hacer aquí una referencia a un relato muy lindo en la palabra de Dios sobre la vida de Josafat, cuando él fue rey de Judá. En ese entonces estaba dividido Israel entre el rey que era sobre Judá y el que era sobre Israel, se llamaba, el del norte y el del sur.
Y yo quiero hablarse de algunas, no de las reformas que hizo, sino el corazón de este rey que es tan importante, del corazón de Josafat. Y vamos a leer ahí un momento para poder resaltar estas condiciones que Dios quiere que nosotros tengamos y por supuesto todos los que estamos en autoridad, ya sea en cualquier nivel en que Dios nos tiene. Josafat fue un rey que se refiere aquí cómo tuvo el corazón de Dios, cómo siempre quiso buscar a Dios. Y solo quiero resaltar una parte aquí, que cuando el padre de Josafat, que se llamaba Asa, había muerto y ya había entrado a reinar en su lugar Josafat. Y dice que Josafat, su hijo, que Jehová estuvo con él, porque anduvo en los primeros caminos que David su padre, y no buscó a los Baales, o sea, a los dioses falsos, sino que buscó al Dios de su padre y anduvo en sus mandamientos, lo buscó y anduvo, o sea que su comportamiento de vida fue de obediencia a la palabra de Dios, a los mandamientos de Dios. Jehová, por tanto, confirmó el reino en su mano, y todo Judá dio a Josafat presentes, tuvo riquezas y gloria en abundancia, y se animó su corazón en los caminos de Jehová, y quitó los lugares altos a imágenes de acera de en medio de Judá. O sea, él quitó las imágenes a dioses falsos, que fue muy importante lo que él hizo. Dice que en el tercer año, él vio la necesidad de enseñarle al pueblo acerca de Dios, la necesidad de convocarlos. Y fue muy lindo porque dice que llamó a los levitas, que eran sacerdotes, y los nombra ahí a todos ellos, que enseñaran en Judá, teniendo con ellos el libro de la ley de Jehová, y recorrieran todas las ciudades de Judá enseñando al pueblo. Qué lindo la importancia. Miren que yo pensaba, volviendo a leer esto, que en los tiempos que estamos ahora, donde hemos tenido que no solo recurrir a los medios de comunicación de las redes, sino también aprender de esto, pero como también han sido de tanta bendición que las redes tienen un alcance que nunca presencialmente hubiéramos podido tener nosotros. Y yo pensaba, ¿no? Ellos iban a todas las ciudades, en toda la región de Judá, enseñando la palabra de Dios, como nosotros ahora también lo estamos haciendo por medio de todos estos medios que hemos podido usar para no solo enseñar la palabra, sino para capacitar, para entrenar a este ejército de guerreros de Dios, porque estamos en guerra por nuestra nación. Siguieron enseñando, y él edificó en Judá fortalezas y ciudades, con provisiones, fue levantando, o sea, dice que él fue levantando muchos hombres que trabajaban con él, eran hombres de guerra, eran hombres valientes ahí en Jerusalén, porque Jerusalén era la capital de Judá en ese entonces. Eran hombres muy esforzados y que se habían dispuesto voluntariamente para hacer el trabajo de Jehová. Eran valerosos y dispuestos para la guerra. Así nosotros también tenemos que siempre ser dispuestos para la guerra. Ya estamos hablando de una guerra espiritual, estamos hablando con oración y con todas estas armas en nuestra milicia que hemos estado nombrando. Finalmente Josafat, otro rey, que es el rey de Israel, viene y le dice que quiere hacer un trato con él, que si entra en guerra contra un enemigo. Y Josafat le pregunta, bueno, ¿qué han dicho todos tus profetas? Y él los llama y los profetas dicen, sí, estamos de acuerdo, sube, que Dios te va a respaldar y vas a ganar. Y le pregunta a Josafat, ¿y hay alguno
algún otro que no esté aquí y dice que sí, pero ese profeta siempre me dice cosas malas y a mí no me gusta ese profeta. Entonces Josafat le dice que lo llame. Efectivamente viene el profeta y le vuelve a hablar y le dice, bueno, sí, puedes ir como te están diciendo todos, que vas a ganar. Pero, y le cuenta que él tuvo una visión y en esa visión pues él se da cuenta que le hacen caso a esa palabra que no fue la que Dios había dado y que si hacen eso, pues que él va a morir. Y entonces le contesta el otro rey, le dice, no. Y le dice a Josafat, viste, yo te dije que él solo me da palabras malas. Yo iré, yo ganaré y yo volveré en paz. Y le contesta el profeta, si tú vuelves en paz, entonces la palabra que yo te di no fue verdadera, porque no volverás. Finalmente van a la guerra, pierden, pero Dios tiene misericordia con Josafat, por el corazón de Josafat de querer obedecer siempre a la voz de Dios. Y es muy lindo cómo le salva la vida a Josafat, lo perdona y Josafat sigue buscando de Dios, reconociendo su misericordia y preparando y adiestrando a todo el pueblo en los mandamientos y en la palabra de Dios. Es lindísimo, lo pueden leer hasta finales del capítulo 20, donde dice pues que el favor de Dios cayó sobre todos los reinos, y los enemigos tuvieron tanto temor que no se quisieron volver a meter con él, porque vieron la manifestación sobrenatural de Dios en la vida de Josafat y en el reino de Judá. Entonces, los tres aspectos en que nosotros nos tenemos que preparar a nivel personal para la guerra, y estos son a diario: retirarnos estratégicamente, prepararnos para la batalla y atacar para hacer la batalla. ¿Qué es retirarnos? Pues escondernos en el Señor, tener tiempos con Él, oír su voz. Así es como nos fortalecemos, así es como levantamos nuestra esperanza, nuestra fe, todo lo que necesitamos en Él, para saber cómo fortalecernos en Cristo, declarando su palabra y descansando, por supuesto, en la obra redentora de Cristo. ¿Cómo nos preparamos para la batalla? Vistiéndonos de la armadura de Dios, entendiendo por qué cada pieza de la armadura tiene que ver con mis pensamientos, con mi corazón, con todo. Eso es tan importante y por eso les recomendaba el libro de aquí vuelvo y se los muestro, de las armas de la intercesión profética, de Randy, muy importante para poder entender todo esto. Para prepararnos también es entender cómo cada pieza de la armadura sirve para el ataque. Y el tercero es ya atacar y hacer batalla. ¿Cómo? Entrando en tu propia batalla con tus armas ofensivas. Tú vas a entrar primero, tú vas a atacar primero. De la palabra de Dios, por supuesto, la sangre de Cristo, bueno, todo lo que ya sabemos. Y recordemos que todos estos asuntos humanos, de este nivel natural en que vivimos, todas pueden ser determinadas por la Iglesia a que entren a alinearse con los propósitos del reino de Dios. Somos nosotros el factor determinante, la Iglesia de Jesucristo, los guerreros del reino, somos nosotros el factor determinante para que estos asuntos se vuelvan los asuntos de Dios y estén alineados a los propósitos de Dios. Pero para esto, la Iglesia tenemos que entrar en esa dimensión continua, constante de intercesión, de guerra, para obtener esa victoria que ya fue obtenida legalmente en Cristo y ahora nosotros tenemos que poseerla por nuestras acciones. Dios estableció a su gobierno a través de la Iglesia, de la obra de Jesucristo, y se la entregó a la Iglesia, su autoridad y su gobierno, para controlar el gobierno nacional, el gobierno civil, el gobierno y la autoridad en todos los niveles. Estoy hablando espiritualmente,
Y la advertencia para la iglesia, para que no caigamos en desobediencia, porque ya sabemos que la desobediencia nos quita el poder de la autoridad que tenemos en esos lugares celestiales para batallar, para atar y para desatar y ser ese agente influyente que trae cambio en nuestras vidas y en el lugar donde Dios nos ha puesto. Consecuencias muy graves, como ya las vemos a través de la palabra de Dios. Y entonces, ¿cuál es el reto de la iglesia? ¿Cuál es el reto para ti, para mí, para todos nosotros, para nuestras congregaciones, para la iglesia de nuestra nación? ¿Cuál es el reto de Dios en este momento? ¿Qué está diciendo Dios que debemos ser y hacer? ¿Qué nos está diciendo Dios? Porque vemos condiciones naturales y pareciera que cada vez fueran más fuertes y Dios va descubriendo y va sacando a la luz más cosas que han estado gestándose del reino de las tinieblas por mucho tiempo. Pues la reacción natural podría ser atacar en la carne. Eso no es lo que dice Dios. Él tiene estrategias. Y así como Josafat mandó a los sacerdotes y a todos que enseñaran por las regiones los mandamientos de Dios, así nosotros tenemos que entender qué dice la palabra de Dios. A veces hay una estrategia, a veces hay otra. Por ejemplo, en lo que les estaba diciendo en una enseñanza anterior, cuando entramos a esta dimensión de estar convocando a la iglesia nacional e internacional de la misión, Dios comenzó a convocarnos en otro nivel de responsabilidad porque los tiempos lo requerían. ¿Con qué empezamos? En el año 2017. En el año 2017, recuerden que hubo una caravana alrededor de todo Colombia, que fue la Expedición Colombia. Fue una caravana de intercesión y adoración, en que espiritualmente se estaban levantando muros de fuego alrededor de la nación, se estaban declarando palabras y promesas sobre nuestra nación para protegerla, y se estaban declarando adoraciones y cantando alabanzas sobre nuestra nación, uniéndose los intercesores de todas nuestras congregaciones en todos los lugares por donde se fue yendo esta caravana durante los meses de junio, julio y agosto del 2017. Y eso fue un rompimiento, porque inmediatamente, habiendo terminado, vimos cómo se dieron situaciones a nivel de gobierno en nuestra nación, donde por primera vez el pueblo de Dios, no solo de la iglesia cristiana, sino de muchas creencias, estábamos proclamando nuestros derechos para la familia de lo más sagrado que Dios nos ha dado y sobre lo cual se edifica una civilización. Entonces vimos que se rompió algo tan fuerte espiritual sobre nuestra nación, que desde entonces hemos seguido caminando en muchas situaciones que se expresan a nivel natural, físicamente, pero la raíz y lo que los mueve es una condición espiritual. Después de esto, Dios nos llamó a que hiciéramos una capacitación por regiones en Colombia y en nuestras naciones para capacitar a nuestros intercesores en niveles de proféticos y estratégicos. Y se hizo también por todo Colombia en el 2018. Y el año pasado Dios nos llevó en otra dimensión. Nos llevó a seguir trabajando con los intercesores, con los pastores, con los grupos de intercesión y los grupos de adoración y alabanza, para entrenarnos en otra dimensión que era de intercesión estratégica de guerra y también dando impartición apostólica. ¡Wow! Fue tremendo, y hemos visto cómo Dios nos ha llevado a otro nivel de experiencia, a otra dimensión para los tiempos. No porque seamos perfectos, buenos, no, porque los tiempos lo requieren y Dios nos ha convocado y hemos obedecido.
En este año del 2020, que sabemos que hemos entrado a una década nueva, a una década que está simbolizada por ser la expresión de la boca de Dios, de hablar y declarar, ser muy intencionales en lo que hablamos, de controlar nuestra lengua, nuestros labios, nuestra boca, lo que hablamos, de no dejar salir de nuestra boca maldición, sino bendición. En este año, Dios nos ha llevado ya a tener un ayuno en el mes de abril, que fue para la nación de Israel y las naciones, el ayuno Nisan, que significa esa primavera, ese brotar de nueva vida en nuestra nación y las naciones, una oración por las naciones, por los continentes. Y luego en mayo nos llevó a otro ayuno de 7 semanas en preparación, 24/7, no hubo un minuto ni un segundo de un solo día de esas 7 semanas que no hubiera estado cubierto por intercesión. También estuvimos ayunando como misión para declarar las promesas de Dios con las primicias, porque eso terminaban las 7 semanas en la celebración de Pentecostés. Las primicias de la resurrección de Jesucristo, las primicias del derramamiento del Espíritu sobre toda carne. Y ahora el Señor nos ha llevado también a tener un tiempo en que vamos a entrar a un tiempo que estamos llamando para convocar a los guerreros de intercesión, a los guerreros de reino, los intercesores de reino, a estos guerreros para que entremos unidos a nivel nacional. Y bueno, se van a comunicar, según entiendo, de muchas naciones, pueda que sea a nivel continental. Queremos hacer así como Josafat por todas las regiones, a llevar los mandamientos de Dios, a llevar la palabra, a capacitar, a entrenar a estos guerreros en el uso de todas las clases de oración, en entender y el uso de la oración de intercesión, y en la dimensión de la intercesión profética, para conformar este gran ejército de guerreros, de intercesores guerreros estratégicos. Y esto es el entrenamiento que estaremos haciendo en este mes de julio para levantar esos guerreros estratégicos de intercesores de reino. ¿Qué está diciendo Dios? Esto es lo que Dios nos ha estado diciendo a nosotros, y el despertar que ha estado trayendo a la iglesia entera a nivel global para despertarnos en oración como guerreros. ¿Cómo vamos a orar? Dios nos está mostrando como estrategas, con intercesión profética, con intercesión estratégica. ¿Y quién de aquí que está oyendo este mensaje lo va a hacer? ¿Vas a responder al llamado de Dios? Dios busca a alguien que esté en la brecha, siempre lo está buscando. Dios busca a alguien que construya ese vallado, ese muro, para proteger a las naciones. Dios busca a un solo hombre que lo conformamos la iglesia de Jesucristo. Pero también dice que por un solo hombre que haga vallado, que haga esta intercesión, Él puede salvar a una nación. ¿Cómo será todos nosotros en nuestras naciones haciendo esto, unánimemente unidos? Recientemente el Señor dio una dirección a un equipo, a un movimiento de intercesión que convocó a intercesores de los continentes latinoamericanos y de España, y se llamó Unánimes, intercesión de Unánimes Iberoamericano. Yo nunca había visto algo así, lo he visto a nivel de nuestra nación, de Colombia, de otras naciones que se hayan unido, pero entre nosotros, que sea iberoamericano. Lo asombroso fue que el número de personas que se conectaron para el primero que hicieron, que fue a finales de abril del 2020, vuelvo y digo, porque Dios ha estado haciendo este llamado, ha estado haciendo sonar su trompeta, y entonces sus hijos a través de la dirección han sonado de la trompeta. Se conectaron más de 5 millones de intercesores. En el segundo que hicieron en el mes de mayo, se conectaron más de 7 millones.
Y bueno, no tengo el dato todavía de cuántos se conectaron en el de junio, porque lo hacen a finales del mes. Pero esto quiero decir, el hombre no puede hacer esto. Pero cuando Dios dirige, cuando Él muestra y da la dirección y nosotros le prestamos atención y somos obedientes a sonar la trompeta junto con Él y su Espíritu Santo, con todo esto podemos ver que Dios está levantando un ejército de guerreros de intercesión, de intercesores de reino. Dios está haciéndolo para un tiempo como este en que nos está llevando. El resultado, positivo o negativo, depende de nosotros. Depende de la respuesta que nosotros hagamos al llamado de Él. Tenemos que orar hasta obtener la victoria. No podemos parar. Tenemos que seguir unidos. Tenemos que seguir unidos en oración, en ayuno, hasta ver la victoria de Dios. Tenemos que usar todas nuestras armas, estar basados en la obra de Jesucristo, declarando las promesas de Dios, toda la provisión que Dios nos ha dado en su palabra. En el 2017 el Señor me dio una palabra profética. No la voy a leer toda, pero sí quiero destacar los primeros 2 párrafos que dicen: va a haber un tiempo en Colombia, y será pronto, donde las cosas se empeorarán y parecerán imposibles de cambiar. Pero el Señor tendrá una intervención divina por medio de estrategias de sabiduría y estrategias de conexiones divinas. El Señor dice: tienen que intensificar la fuerza de oración, la fuerza de intercesión de manera unida, como lo fue, y hace referencia pues a la caravana de intercesión profética de la Expedición Colombia, cuando se anduvo por todo el territorio nacional, porque allí hubo continuidad de unidad e información acerca de lo que Dios estaba diciendo y haciendo, las estrategias de Él. Es esta clase de estrategia de unidad que debe haber en la nación y en las naciones, agrego ahora, en una verdadera cadena de oración estratégica, profética, que debe ser movilizada. ¿Quién aquí lo va a hacer? ¿Quién aquí lo hará? Heme aquí, Señor, yo lo haré. ¿Quién se tomará este reto? ¿Quién lo aceptará? Si tú lo aceptas, dile: Señor, yo lo acepto, heme aquí. Porque el resultado depende de ti, y el resultado depende de mí, y depende de todos nosotros, la Iglesia de Jesucristo. Estamos en guerra por nuestra nación y seguiremos con las estrategias de Dios unidos en oración, unidos en convicción, unidos en ayuno, unidos hasta ver la victoria de Dios en nuestras naciones y en los continentes. Amén, y así será.